por eso esta tarde le vamos a adorar. Yo espero de que esta tarde usted pueda usar sus manos, sus pies. Si pueden ahí alejar un poco las sillas para atrás, para que no estén ahí así bien apretaditas. Alejen las sillas, hermanas, y démosle libertad hoy al Señor. Amén. Demos la libertad hoy a la presencia del Señor y cantamos esta preciosa alabanza, una alabanza que viene a confrontar nuestra vida, pero también que viene a edificar y trae libertad a nuestros corazones. Amén. Le decimos: sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Quiero escuchar sus voces. Sálvanos. A ver, ¿quiere levantar sus manos? Avívanos, oh Dios, porque nuestro corazón es su casa. Amén. Sus manos. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Quiero escuchar sus voces. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, ven, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Vamos a ver, le dice: que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Vamos, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Ven, sálvanos, restauranos, avívanos con tu Espíritu Santo. Vamos, le decimos al Señor: que se llene mi corazón de tu presencia. Tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Y le pedimos a Dios: que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Ven, llena, Señor, tu casa con tu gloria. Llena mi corazón, Señor, de tu presencia. Ven, restaura mi corazón. Vamos, con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Te pedimos, Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien puede dar su grito de júbilo? Más fuerte, a ver, las hermanas de acá. Grito de júbilo. Grito de júbilo. Grito de guerreras. Grito de guerreras. Amén. A mí me llama mucho la atención esa palabra de guerreras, hermanas, porque nosotros somos llamadas a pelear por esas bendiciones,
a pelear y que se cumpla la promesa. Yo no sé si usted ha tomado las promesas que el Señor ha dado para cada una de nosotros. Viene una demanda para nuestra vida, pero consigo trae una promesa de bendición. Y no solamente para usted, sino que viene una bendición generacional para sus hijos, para sus nietos. Quiero que pueda cerrar sus ojos un momento y pueda meditar en estas palabras. Cierre un momento sus ojos. Esta palabra tan preciosa que dice: Dios no ha terminado contigo. Cuando empiezo a pensar en esa palabra, yo le digo al Señor: Señor, en un momento quizás de frustración, en un momento en el cual el desánimo ha llegado a mi vida, la tristeza, aún así quizás han llegado momentos en los cuales ya no nos queremos levantar, pero el Señor ha prometido que Él va a terminar esa buena obra en su vida y en mi vida. Alguien quiere ser valiente esta tarde y decirle al Señor: yo tomo esa palabra, Señor. Dios me llamó en el momento que el mundo dijo que no se podía. Escucha estas palabras. Cuando la ciencia una y otra vez me puso las barreras, que aquellos que creía mis amigos hoy ya no están. No podía entender que mi peor momento era la oportunidad de un milagro. Cuando pensaba que estaba sola, Él estuvo conmigo. Escucha, y todo esto fue un trampolín para que tú y yo veamos su gloria. Ese proceso ha sido necesario en tu vida. Dios no ha terminado contigo. Escucha estas palabras. Cuando tú sientes que casi te ahogas, viene la victoria. Dios no ha terminado contigo. Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria. Oh, su gloria. Tranquila, porque después de todo esto el Señor te dará la victoria. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Tienes la evidencia que con su palabra toda tempestad de una vez se calla, que por sus llagas tú fuiste curado. Tienes la evidencia de que fue el Calvario. Si una vez lo hizo, Él lo vuelve a hacer. Que de su palabra siempre ha sido fiel, que con cada prueba crece más su gloria. Tienes la evidencia de tener su gloria. Terminado contigo, con tu familia, con tu matrimonio. Cuando tú sientes que casi te ahogas, es el mejor momento para que tú puedas recibir esa victoria. Dios no ha terminado contigo. Cuando tú sientes que casi te ahogas, viene la victoria. Oh, su gloria. Porque después de todo esto viene la victoria. Gracias, amado, porque tú nos has hecho más que vencedoras. Dios no ha terminado contigo. Cuando tú sientes que casi te ahogas, viene la victoria. Dios no ha terminado contigo. Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria. Oh, su gloria. Porque después de todo esto viene la victoria.
todo lo que usted ha vivido y yo he vivido solamente ha sido un trampolín para que podamos ver la gloria del Señor. Alguien dice amén y empieza a levantar hoy su voz al Señor y le dice: dame más de ti, Espíritu Santo. Perdóname si acaso en algún momento yo te he fallado, pero dame de beber de tu fuente. Alguien se quiere sumergir en la fuente del Todopoderoso esta tarde. El mundo Jesús a la mujer samaritana y le dijo estas palabras: si tan solo supieras tú quién te pide agua, tú le pedirías a él agua, un agua que nunca va a escasear, que sacia toda sed. Y tú vendrías corriendo. Hoy que estamos en esta tarde disfrutando de su presencia, yo le invito a que en esta tarde podamos hoy venir ante Él y saciarnos de su agua y decir: Señor, aquí estamos delante de ti, aquí estamos delante de ti. Gracias, Jesús, tú has sido bueno, tú has sido bueno, Señor. Ninguna persona que toca el corazón del Padre no haya pasado por procesos de desierto. Ninguna persona que haya conocido realmente el propósito del Señor se haya quedado sin ese proceso. Y en esta tarde el Señor nos habla a nuestro corazón. Aquí está Él, gracias a Él. Y si nos tomamos estos minutos para agradecerle a Él en esta tarde, decir cuánto necesitamos de su presencia. Eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Los adoradores dicen: oh, eres digno, eternamente eres digno, impresionante y digno. Solo de ti yo me inclino. Levantamos adoración. Oh, sí, amado, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti. Tus hijas saben cantar el canto al amado. No tengo nada para ofrecer, nada que solo su corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me amore más, nada y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante
agradecemos en este tiempo. Agradecemos en este tiempo. Gracias, Jesús. Él es bueno, Él es bueno. Siempre ha sido bueno. Con su corazón agradecido. ¿Cuántos estamos agradecidos en este momento? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Hemos podido abrir nuestros labios y adorarte, glorificarte. Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor, creemos que podemos darte nuestras mejores palabras. Te damos gracias, poderoso Dios. Le brindamos palmas al Señor, hermanas. Un momento muy especial, ¿verdad? En el cual el Señor se manifiesta también en la congregación, ¿verdad? Cuando nos reunimos. Así que en esta tarde pues vamos a continuar, hermanas. Suplicarles también si pueden ahí hacer sus preguntas. Tenemos un pequeño buzón, o si alguien necesita puede levantar la mano para poder darnos su pregunta, ya que vamos a tener pues la participación, la instrucción también de la palabra, ¿verdad, hermanas? Así que vamos a iniciar. Sin antes pues vamos a tener a nuestros pastores, ¿verdad? Que van a compartir con nosotros. Así que yo les voy a pedir ahí que podamos prestar atención, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, hermanas, si hay dudas, no se queden con ellas, sino que hagan sus dudas y seguramente pues será de beneficio para todas. Invito a Pastor Edgar Chávez que pueda pasar. Él va a ser uno de los hermanos que también pues va a estar con nosotros esta tarde. Le brindamos fuertes aplausos al Señor por su vida. Creemos que también es un hombre de bendición. Hermanas de San Marcos, creo yo que pues se han acostumbrado ya a la presencia de mis hermanos ahí abajo y de verdad gracias por amarlos, gracias por apreciarlos. Creemos que también hay mucho de Dios en ellos que también pueden aprovechar. Invito a Pastor Giovanni Pichabaj, por favor, para que pueda pasar. Le vamos a brindar fuertes aplausos también al Señor por su vida, por su matrimonio. Creemos que también son de muchísima bendición para nuestra congregación. Invito a Pastor Quique, se siente raro decirlo, a mi esposo. También les pido fuertes aplausos al Señor por su vida. También es una bendición muy grande. Hombres que el Señor ha levantado, de verdad. Gracias, hermanos, por dejar usar su vida para lo que el Señor tiene para esta tarde, para cada una de nosotras. Así que les invito a que se puedan sentar, tomen su espacio. Y voy a invitar también a una hermana que es de muchísima bendición para nuestra vida, para la vida de seguramente las personas que la conocen. Una mujer que también con un proceso muy fuerte. Platicábamos con ella estos días que yo llegué a visitarla y de verdad terminamos llorando, abrazándonos y diciéndole al Señor gracias por todo lo que has permitido. Hermana Rosana, es una bendición también que pueda estar con nosotros, con nosotras. Ella va a conducir, ella va a ser la moderadora, así que si se tardan, hermana, ahí les corta el micrófono. Entonces vamos a brindarles fuertes aplausos, hermanos, esta hermosa tarde. Es una bendición muy grande y creemos que el Señor usa sus vidas y por esa razón pues están acá con nosotros. Son de mucha bendición, cada uno imparte de manera diferente, pero creemos que son una bendición muy grande para la congregación. Así que bendecimos sus vidas, hermanos, y les cedo ya el tiempo a mi hermana Rosana. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, Dios los bendiga. Hermanos pastores, es para mí realmente un verdadero privilegio estar acá con ustedes y
pues poder apoyar y poder aportar mi granito de arena en lo mucho que el Señor me ha regalado y que es inmensamente grande. Pero vamos en esta tarde pues a dar inicio a este conversatorio que tiene un tema muy especial, un tema muy, pues muy importante realmente para nosotras las mujeres, porque pues muchas veces hay un poco de confusión, ¿verdad? En el tema, en esto que el Señor pide y nos exige a nosotros como mujeres, ¿verdad? Como mujeres casadas, como mujeres parte de un hogar, de un matrimonio, como oíamos toda la mañana. Yo creo que realmente los temas han sido de muchísima bendición para todas, ¿verdad? Solteras, casadas, viudas, divorciadas, todas las que en esa gama, ¿verdad? De personas que somos, ¿verdad? Dentro de una comunidad. Pero yo creo que al final, ¿verdad? Nuestro objetivo, gracias hermana, nuestro objetivo, lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Al estar en una iglesia, al vivir un evangelio, pues no es más, ¿verdad? Que ir perfeccionándonos, que ir teniendo hogares realmente de acuerdo al corazón del Señor. Yo sé que es un poco complicado, es difícil. Ya decía el hermano Quique que pues es diferente cuando él habla como hombre, pero cuando habla mujeres, porque somos nosotros bien complejas, ¿verdad? El Señor nos hizo de un material bien especial, ¿verdad? Pero Él sabe de qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy en la tarde, yo les suplico por favor sus preguntas. Yo solo tengo únicamente acá 2, ¿verdad? Si tienen, por favor, pues háganlas, aprovechen, ¿verdad? Ya que ellos están acá para apoyarnos y ayudarnos. Y es con respecto a la sumisión, ¿verdad? Que el Señor nos manda como mujeres. Culturalmente, ¿verdad? Nosotros como mujeres, pues hemos sido educadas, hemos sido criadas, ¿verdad? Con un patrón, como quien dice, ¿verdad? Un patrón que traían nuestros padres, que traían nuestros abuelos, y pues ese mismo patrón nosotros seguimos, ¿verdad? Cuando venimos al evangelio y realmente nuestra vida cambia, ¿verdad? Porque definitivamente pues el evangelio es una forma de vida totalmente, no es una cultura, no es un estilo de vida, sino es totalmente, ¿verdad? Una forma de vivir que nosotros debemos tener como mujeres para agradar al Señor. La cita que se va a utilizar como base, ¿verdad? Si todas tienen ahí su Biblia, en el libro de Efesios, ¿verdad? Cuando el Señor pues nos habla con respecto a esto, que es una cita, un pasaje de la Biblia pues muy conocido, yo creo que lo hemos leído muchas veces y en muchas iglesias pues lo toman como caballito de batalla, ¿verdad? Para hacer que nosotros estemos quietas, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que ahora aprovechemos a que nos aclare. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21 y adelantito, si leemos dice de la siguiente forma. El título dice: someteos los unos a los otros, acá en esta mi Biblia, y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí, yo creo que por ahí nos vamos quedando. Entonces, mis hermanas, pues si nos damos cuenta, pues es un pasaje, es una ley, ¿verdad? Que el Señor nos da, ¿verdad? No nos está preguntando a nosotras las mujeres, bueno, pues sométanse a su marido, ¿verdad? Y quieran o no quieran, ¿no? Realmente, pues es algo que nosotros tenemos que obedecer. Pues hay algunas condiciones, ¿verdad?
Recuerden que nosotros pues estamos nos desenvolvemos dentro de una cultura machista que pues se ha tratado de ir minimizando, se ha tratado de ir viendo cómo pues esto no es tan fuerte como ha sido por muchos años y por muchos siglos, pero aún así, ¿verdad? Prevalece todavía, yo creo que todas, desde cualquier escenario donde nos desenvolvamos, hemos sido víctimas de discriminación porque somos mujeres, ¿verdad? Yo sé que ustedes desde ahí donde están, yo desde el lugar donde me desenvuelvo, ¿verdad? Yo he tenido muchos problemas con mis jefes porque pues yo era mujer y resulta que cuando yo tenía una idea, pues entonces no estaba buena, ¿verdad? Porque pues era mía, ¿verdad? Pero después solo le daban vuelta y resulta pues que era la misma idea, pero ellos la tenían que dar. Entonces, así suceden muchísimas cosas, ¿verdad? En la vida, las que trabajan, las que no trabajan, pero todos, ¿verdad? Desde muchos puntos de vista nosotros hemos sido discriminadas todo el tiempo por ser mujeres y yo creo que todo esto pues ha contribuido realmente, ¿verdad? A que nosotros al venir al Señor, al venir al Evangelio y nos diga la palabra del Señor, someteos a sus esposos, entonces empezamos a patalear, ¿verdad? Empezamos a pelear porque no nos parece, ¿verdad? Pero yo creo que precisamente para eso estamos acá. Si alguna pues todavía tiene ese problema de no poderse sujetar por una o por otra cosa. Yo platicaba con otro ministro y me decía, mira, hay un problema, ¿verdad? La palabra dice que las mujeres se deben someter a sus esposos como ellos se someten a Cristo, ¿verdad? Y como Cristo está sometido al Padre. Pero cuando tú como esposa ves que tu esposo no se somete, ves que él no hace caso, entonces empieza el problema realmente. Entonces yo creo pues que vamos a, como en este preámbulo más o menos, pues vamos a tratar de dar inicio, ¿verdad?, a el tema. Mientras van llegando las preguntas, mis hermanos, yo quisiera pues darles un tiempecito a cada uno, ¿verdad?, para que nos adentremos al tema y pues empecemos ya, ¿verdad?, para que ellas puedan ir formulando ya sus preguntas. Así que si quieren, pues en el orden en que estamos, hermano Edgar, si nos hace favor. Es suya la palabra. Gracias, que Dios les bendiga a todas las hermanas que están. Creo que este tema, como decía la hermana, o todo lo podemos entender, es un tema un poquito que se trata de entender desde el punto de vista de iglesia, porque nuestra naturaleza, ¿verdad? No permite, nuestra naturaleza de pecado no permite a veces que la palabra pues sea clara para nosotros. Y yo como introducción a este tema puedo decir de que no hay nada que nos pueda ayudar en este tema más que congregarnos como iglesia. Aquí es específica la palabra, está diciendo sométanse unos a otros, desde ahí empezó todo. Esto no lo podemos tratar en el mundo, no lo van a entender. Entonces voy al tema de congregación de iglesia. Si nos congregamos, aprendemos de su misión. Si no, no. Por más que esté David Ormachea acá y Sixto Porras a nuestro lado, si usted no se congrega, no va a entender su misión. Si no entiende qué es iglesia, no va a entender su misión. Quiero entrar en ese tema, pero creo que los demás compañeros también vamos a compartir. Hay mucho que compartir el tema de Mujeres 360, porque dice después la palabra sométanse en todo, dice. Cuando escribimos el Congreso 360, recuerdo en la cocina el pastor Quique, estábamos sentados y decíamos, ¿qué nombre le ponemos? 360 le dije yo, pero 360 grados, creo que ya quitaron la bolita de grados al Congreso, porque sé que la mujer se puede mover en todo, pero sin feminismo. Se puede meter, como por ejemplo, yo siempre digo, la mujer tiene capacidad de poder liderar en un COCODE, en algún otro lugar, ser directora de un establecimiento, lo puede hacer, pero sin feminismo, sino con una visión de Cristo. Puede ser empresaria con una visión de Cristo, puede ser directora de alabanza con la visión de Cristo. Entonces la mujer se debe mover en todo, la mujer tiene lugar en todo,
porque eso es lo que la palabra nos dice. Buenas tardes, hermanas. Bueno, con respecto al tema, lo que platicábamos por la mañana, prácticamente estamos hablando de que la mujer debe de comprender que la sumisión es parte del rol que Dios le ha dejado descrito en la palabra del Señor. El ser complementario del esposo, del marido, eso debe de hacerla reconocer su posición dentro del matrimonio. Hoy hay una tendencia de que inclusive las señoritas ya le están teniendo temor a esa sumisión. El problema es que muchos hombres no lo saben, o muchos incluso pastores no saben explicar la sumisión y se confunde con la subyugación, que prácticamente es estar esclavizada a la par de un hombre. Y yo creo, hermanas, que cuando hablamos la palabra del Señor, el texto que leyó la hermana Rosana, habla acerca de la sujeción, que las mujeres casadas deben de sujetarse a sus maridos como al Señor. Y encontramos algo de esto también en el libro de Colosenses. Dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos, Colosenses 3:18, a sus maridos como conviene en el Señor. Y eso está hablando acerca de que principalmente lo vamos a hacer por mandato de Dios. No es tanto que la sociedad lo imponga, sino que Dios ha estipulado un orden y ha puesto como al varón como figura de autoridad. Entonces las mujeres deben de sujetarse. Voy a discrepar un poco acá con la licenciada Rosana cuando se habla acerca de que las esposas deben de sujetarse a sus esposos siempre y cuando los esposos se sujeten a Cristo. Esa es una verdad absoluta, pero también hay algunos casos especiales donde nosotros debemos de entender, como por ejemplo lo dice en 1 de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7. John MacArthur explica y dice que muchas veces la sujeción es un arma de la esposa para ganar a un esposo inconverso. Significa que muchas veces la mujer conoció a Cristo, la esposa entregó su vida a Dios, y cómo puede él demostrar esa obediencia a la palabra en el matrimonio a través de la sujeción. Se lo voy a leer. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y lo voy a dejar, continúa hablando del vestuario, pero está hablando de esa sujeción, que la mujer tiene un arma, un as bajo la manga, que puede ganar a su esposo inclusive sin palabras, sin decirle: mi hijo, acompáñame a la iglesia, vamos, conoce al pastor, te invito, hay una celebración, hay una campaña, hay un momento evangelístico, vamos. Dice que sin palabra, mostrando respeto, sujeción al marido como al Señor, puede ser que este esposo venga a Cristo. Sí. Va a haber cena, ¿no? Porque estos temas son bonitos, hermosos, y la única manera de crecer creo que es cuando estamos en una mesa. Yo estoy aprendiendo, estoy anotando. Es un privilegio estar con dos hombres de Dios, una mujer de Dios, que el Señor los usa. Gracias por edificarnos. Quiero aportar un poco acerca de esto. Primero tenemos que entender el verso que leía hermana Rosana con Efesios capítulo 5, 21. Primero veamos el contexto en donde Pablo escribió. Esta es una de las cartas de Pablo en la cárcel, y en la cárcel tenía un sentido de urgencia. Yo quiero que le pongan mucha atención a eso, porque a veces leemos las escrituras sin el contexto. Entonces vemos a un hombre maduro en la fe, un hombre revelado de Cristo, un hombre que tiene poder de Cristo, pero en la cárcel él escribe Efesios, donde para mí la mayor riqueza de toda su enseñanza radica en este libro de Efesios. No estoy desechando nada, solo estoy hablando que el sentido de urgencia que
que tenía Pablo para escribir, si no fuese importante, ¿por qué lo escribe? Preguntémonos eso. Alguien está en la cárcel a punto de ser sacrificado, o sea, muerto. Preguntémonos cuáles serían las últimas palabras. Por eso llama mucho la atención que se dedica a un capítulo entero acerca de familia, pero comienza con un tema maravilloso. Yo estaba estudiando las dos palabras que Pastor Giovanni hoy predicó y se me adelantó, pero gracias, porque seguramente el Señor revela de otra manera, pero me gustó bastante y estoy 100% de acuerdo con la predicación de la mañana de hoy. Eso es algo que solo el Espíritu lo hace. Y quiero quizás abordar y aportar, ya no repetir lo que él dijo, pero cuando yo leo Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí se agarran muchos y dicen: ahí está, someteos, dice, unos a otros. ¿Por qué la esposa se va a sujetar al esposo? Si ahí dice someteos unos a otros. Por eso es necesario estudiar la palabra y tenemos que hacer una diferencia entre el verso 21, porque la palabra sometimiento es un término que Pablo está utilizando entre hermanos de congregación. Muy de acuerdo con lo que dijo Pastor Edgar, muy de acuerdo. O sea, el sometimiento que habla el verso 21 habla de que yo debo someterme a un servidor conmigo en iglesia, en el sentido no de familia. Pero por eso el verso 22 establece Pablo las palabras que dice las casadas, o sea, está determinando, hay una separación, porque hay una rama de la teología donde la primera palabra que hoy nos explicaba el pastor Giovanni, que somos iguales, viene de equal, la palabra que él dijo, equal, somos iguales en autoridad, y no es así. Ahora, la palabra que se usa en la palabra sujeción, aquí es la palabra con H, upotazo, H-U-P-O-T-A-S-S-O, upotazo. Esta palabra en griego está partida en dos. Hupo significa estar debajo y tazo significa poner en orden o acomodar o designar. Bueno, ¿qué significa? Que bajo la autoridad del esposo, la esposa tiene otro tipo de función de autoridad, que es poner en orden otras cosas. Yo siempre he creído que la mujer es un ente creada por diseño de Dios, diferente al hombre. Así que como vamos a seguir hablando de este tema, yo quiero cerrar esta pequeña intervención diciéndole: ¿hasta dónde una mujer debe estar sujeta entonces a su esposo? Hasta que no haya pecado. Si entra pecado y usted es consciente que es pecado, le dice: escóndeme mi pecado, y usted dice: está bien, entonces ya no es sujeción, ya es complicidad. Pero mientras no sea pecado, necesita usted entender que está bajo una autoridad designada por Dios. Entonces la revelación de la mujer tiene que ver a Cristo para entender y por amor sujetarse. Ninguna mujer se debería exigirle la sujeción, porque ya sería religiosidad. Cuando una mujer se le exige sujetate, es porque en primer lugar no lo está haciendo, en segundo lugar es porque también no está viendo a Cristo. Pero lo tercero que es peligroso es que puede que con una obligación una mujer esté sujeta, pero por obligación y no por revelación, y eso es peligroso en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque definitivamente no ha entendido ver a Cristo. Así que siempre tiene que ver con Cristo. Hermanos, yo quisiera, antes de dar paso a las preguntas y empezar, sí, por favor, hermanas, yo quisiera tal vez en primer lugar que hiciéramos una aclaración acerca de los dos términos, porque yo siento que se nos confunden un poquito acerca de la sumisión y de la sujetación, ¿verdad? Que son realmente dos términos diferentes, ¿verdad? Que su significado es diferente. Entonces, quisiera que ustedes me apoyaran y me ayudaran y pudiéramos hacer la diferencia. No sé quién de los tres o los tres. Yo considero, hermanas, que la sumisión lo exige Dios. Lo exige no es cuestión de que la mujer tiene que ser sumisa al hombre, sino es que
la mujer tiene que estar sumisa a la autoridad que Dios le delegó al hombre. Así como también en las otras cartas Pablo le dice a los trabajadores: sean sumisos y sujetos a sus amos, a sus patrones. Así como en el capítulo 13 del libro de Romanos le dice a la ciudadanía el apóstol Pablo: sujétense a las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas. Entonces, la sumisión que exige o que se habla en la Biblia es una sumisión que Dios impone a la autoridad que Dios mismo ha delegado. Tal vez la sujetación, como lo dice la hermana Rosana, es impuesta por la sociedad, por la cultura, por el machismo, y lo han tergiversado. Lo que decíamos hace ratos: en vez de tener una esposa sumisa, tengo una familia subyugada que hace lo que yo diga, come cuando yo diga que coma, duermen cuando yo diga que tienen que dormir, caminan cuando tienen que caminar, cuando yo lo diga. Pero es porque se distorsionó. Ahora yo quiero completar algo que el pastor estaba tocando, hablando del contexto. En el contexto también, así como Dios dice que la esposa debe de ser sumisa al esposo, Dios le exige al esposo que el esposo, a la manera de poder responder esa sumisión, es con un amor sacrificado. A veces la esposa o el esposo exige sumisión de su esposa, pero el esposo no está dando ese amor sacrificado. Y muchas veces la esposa dice: es que él realmente dice que me ama, pero no lo demuestra. Pero también la esposa no está brindando la sujeción bíblica, y por esa razón hay confusión en esos términos. Gracias, hermano. Hermano Edgar o hermano Quique. Sí, no quiere que hable. Hasta yo creo que la palabra sujetación también, estaba buscándola y no aparece en el diccionario, la han puesto de otra manera, pero ese conflicto tal vez en la mujer, porque en los hombres no es así. Nosotros solo decimos sujetate, ¿verdad? Fácil decirlo, pero esa palabra en la mente, en el corazón de la mujer, es lo que viene a jugar con muchas cosas. Por lo que usted decía, alguien pregunta: ¿me sujeto o no a mi esposo? Si él no honra a Cristo, él ni es cristiano, él esto, el otro. Entonces hay una pelea en el interior por esta palabra. Como decía el pastor Quique, no se impone, o sea, la sujeción es natural. Por eso yo lo decía, se aprende en la iglesia. Va a costar, o sea, es un proceso, eso es una grada tras grada, otra grada, tenemos que aprenderla, porque no es fácil de la noche a la mañana, y eso se aprende cuando el Señor nos pone en un lugar como estos para afilar nuestro carácter. Solo en la iglesia aprende usted a ser paciente, a ser amoroso, a ser responsable, respetado y todo. ¿Quiere ser un buen ciudadano cristiano, padre, esposo, empresario? Venga a una iglesia, porque aquí le van a enseñar. Amén. Solo quiero agregar algo, se me iba. Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, yo lo que quiero que comprendamos es que debe existir una estructura de autoridad. O sea, un esposo está desarrollando la estructura de liderazgo en casa, que necesita el complemento que es su esposa, pero bajo una diferencia de autoridad. Sin embargo, el hombre no puede mandarse por sí solo. Dice: Cristo es la cabeza. O sea, el gran problema ahora no son ustedes. El problema siempre va a ser el hombre y su relación con Cristo. Siempre hablo el tribunal de Cristo para los hijos de Dios, porque el hombre tiene que entender la estructura. O sea, un hombre que tampoco entiende de Cristo no va a entender de estructura, y si no entiende a Cristo, no tiene a Cristo, no tiene su amor, mire, no la va a amar como debería amarla. Por eso creo que las mujeres no deberían pedir amor, deberían clamar al amor para que ese amor les dé amor a sus esposos.
No, nunca pidan. Yo siempre he dicho, el aumento de salario no se pide, se provoca. Es lo mismo que pasa cuando yo necesito algo. Digo, Señor, yo sé, mi esposo es, no sé, bajo un término así, es machista, es duro. Y la Biblia dice que no sea áspero, pero él es duro conmigo. ¿Qué me toca hacer? Orar, pedirle al Señor, nutrirme la palabra. Pero lo primero que muchas veces hacemos, todos los seres humanos, es querer resolver en la carne lo que solo se resuelve en el espíritu. Por eso uno como pastor escucha, no uno, sino varios matrimonios donde las hermanas llegan y dicen, mire, es que mi esposo me manda y me exige y me dice, ni voltee, no te tomes fotos, ni siquiera me deja ir a visitar a mi mamá y etcétera, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho, aquí hay un problema de estructura de autoridad, todavía no hemos entendido. Por eso una vez más se los he dicho, el mejor regalo que alguien puede hacerle a su esposo es mandarlo a HH, porque estos temas nosotros los tratamos allá. Ayúdenos pues, inscripciones abiertas. Pues solamente para remachar, la sumisión que Dios está hablando al esposo no es que las esposas, las hermanas, cumplan todo lo que el esposo exige. No, eso no puede pasar, porque ahí ya caemos al autoritarismo. ¿Qué hacemos con el todo entonces? ¿A qué se refiere cuando dice todo? Bueno, específicamente espiritualmente. Por ejemplo, cuando la esposa debe de mostrarle sumisión al esposo, específicamente es en el matrimonio y la intimidad. Por eso Dios compara el matrimonio con la iglesia y Cristo como el esposo. Está hablando de esa fidelidad y esa intimidad que debe de tener. Y aquí ya nos metemos a otro tema de la intimidad sexual también. De ahí está hablando hasta cierto punto de la sumisión. Y cuando hablamos de esa palabrita sumisos en todo, pues está hablando de ese todo espiritualmente, ¿verdad? Porque sí, estamos distorsionados con la cultura y pues el machismo se ha aprovechado de todo esto y bueno, ya vemos los resultados. Gracias, hermanos. Fíjense que yo encontré esta definición que quizá pues tal vez nos aporte también al tema. La sujeción consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona. La sumisión es una actitud interna del corazón. Entonces de repente nos va ahí apoyando un poquito. Bueno, entonces vamos a dar inicio a las preguntas, porque espero que, no sé si hay más preguntas, pero vamos a empezar con estas que tenemos por acá. Por acá en nuestra comunidad, en el lugar donde nosotros vivimos, y la mayoría de lugares así pasa, pues hay muchas organizaciones, COCODES, comités, ¿verdad? En los que unos y otros pues tomamos lugar y tomamos parte como miembros de una sociedad, ¿verdad? No tanto en la iglesia, sino en una sociedad. Y acá hay una pregunta que dice eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es la esposa, ¿verdad?, la que nombran para un COCODE, por ejemplo, ¿verdad?, o para comité de la escuela, o yo no sé, algo por el estilo? ¿Es correcto o tiene que ser el esposo el que tiene que asumir esos cargos y esas responsabilidades? Bueno, empiezo yo. Lo vivimos en casa, nos estamos turnando con mi esposa. Ella es parte del COCODE porque la empujé, no se sometió ni le ordené que participara. Hemos aprendido en esta vida a servir y le dije, dale, te toca servir, y serví bien. Y después me toca a mí, y no sé si me vas a sacar del COCODE, le digo yo, porque yo si entro voy a seguir y voy a seguir. Entonces yo creo que eso viene por revelación de Cristo, de que si soy cristiano y soy luz y estoy en todo, y si la mujer está en todo, voy a poder servir, nunca va a ser un motivo de pelea. Pero como decía el pastor, ¿por qué yo lo veo así? Porque me he dejado formar por Cristo, pero no ha sido fácil.
Si supieran las lágrimas y los procesos para que este hombre de honor que está aquí sentado esté haciendo lo que hace y sea de honor, es contarles un testirollo hoy otra vez, pero todo esto lo vemos desde un punto de vista cristiano. Entonces, bueno, cada varón, cada esposo verá diferente, porque dice: no te vayas porque tenés que hacer mi comida. El hombre de honor sabe hacer su comida, sabe planchar, sabe hacer de todo. Entonces, ese es el punto de vista que yo doy, nada más. De mi parte, yo creo que hoy necesitamos personas, mujeres de cambio. En la mañana hablábamos acerca de que cuando no hay hombres capacitados para ejercer puestos que se le han delegado por orden de Dios al hombre, pero si no hay hombres capacitados, pues yo pienso que la mujer puede tomar esos cargos. Y principalmente en una sociedad política donde está o existe mucho la corrupción y todo lo que estamos viviendo a nivel latinoamericano, principalmente yo considero que la mujer pues puede hacerse cargo de estos puestos siempre y cuando siendo luz, siendo la diferencia, cumpliendo el propósito de Dios, glorificando a Dios en todo lo que hace, proyectos, reuniones, en todo lo que haga, pues que el nombre del Señor sea glorificado. Pero quiero aportar un punto importante en este tema. En la mañana hablábamos de prioridades. Cuando yo estaba estudiando todo este tema, siempre se está apuntando que los papeles principales, funcionales de las esposas, de las hermanas, es empezando con su relación con Dios, empezando por el esposo, por los hijos. Ya si la esposa pues bueno, también la iglesia, el trabajo de la mujer en la iglesia. Si a la hermana tiene y le sobra más tiempo, pues puede involucrarse en otras actividades, pero no debe descuidar esas prioridades principales que la Biblia exige, de pedirles a la esposa cómo está la relación con el Señor, cómo está su relación matrimonial, cómo está su relación con sus hijos y cómo está su trabajo en la iglesia. Ya ven que el pastor nos predicaba hoy, también se fue la batería. También Bueno. el pastor nos predicaba hoy acerca del tema que nosotros debemos de cumplir a cabalidad lo que la palabra exige a las hermanas. Gracias, hermano. Creo que en Proverbios 31, yo toqué 3 figuras, son 19, así que en los siguientes cultos lo vamos a estudiar. 3 figuras nada más. Pero acá en Proverbios 31 habla y dice que la mujer invierte, la mujer va, se levanta de noche, da comida a su familia, ración a sus criadas, considera la heredad, la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos, ve que va bien en sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, o sea, integralmente. Por eso lo decía, es un ejército de virtudes. Sin embargo, la casa es primero, el matrimonio debe ser lo primero. Aquella frasecita que mi mamá siempre enseñó cuando me recuerdo que me bañaba, yo era chiquito, y me decía: mira, y como mi pantalón ahí estaba a veces un tanto roto, decía: voy a surcir tu pantalón. Ahora ya no se hace eso, ahora lo roto se usa, pero decía mi mamá: no podemos ser luz en la casa y oscuridad en la calle, me dice. O sea, en casa y adentro, siempre, afuera y adentro, adentro y afuera. Creo que eso es una de las cosas. A veces hay buenas mujeres afuera trabajando y de verdad son expertas siendo líderes y todo eso, pero adentro no aportan nada. O sea, perdonen, pero a veces la casa la tienen desordenada, sus hijos ahí ni siquiera su prioridad, perdonen ahí la expresión, todos chuquitos, ni los bañan. Entonces, y luego vamos a aportar a la sociedad. No. Todo tiene una estructura, todo tiene un orden. Empecemos en casa. Si anhelamos servir en un cocode, que por cierto admiro a las mujeres, yo también soy parte de un cocode, y he estado en diferentes directivas dentro de los establecimientos de mis hijos, y ¿sabe qué me doy cuenta? Las mujeres son más responsables que los hombres, tienen más palabra. Así que dense un su aplauso por favor las mujeres hoy.
porque realmente lo son. No sé si siendo madres se hacen responsables, pero ¿cuál es la función principal de ustedes? Que en casa comience todo. La comunicación en casa. Si usted quiere servir, platíquele a su esposo. No se mande, o sea, yo voy a hacer y me quedé en tal directiva. No, considero que por eso hay esos problemas. No está mal en servir. El asunto es que la casa debe ser primero. Hay una buena atención y después de esto emigramos, vamos a la casa, la iglesia y luego pues a nuestra sociedad. Y cuando cumplimos esos deberes, el Señor dice que también hay recompensa para aquellos que lo hacen. Así que felicito a las mujeres que están en una directiva, felicito a las mujeres que trabajan en un COCODE, las felicito. Solo no descuiden su casa. Gracias, hermano. Sí, eso también quería yo aportar, ¿verdad? Que pues nosotros somos capaces de hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Y quienes hemos trabajado toda la vida fuera de la casa, pues realmente tenemos la experiencia, ¿verdad? De que pues bueno, allá tiene que haber comida, tiene que haber ropa limpia y todo, ¿verdad? No importa a qué hora uno lo haga, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotros en la noche cocinamos para dejar el almuerzo listo o nos levantamos temprano? O sea, está bien, ¿verdad? Pero también debemos nosotros, pues, si queremos aportar a la sociedad, pues, cumplir realmente con nuestras obligaciones, digamos, porque fíjese que el problema es de que hay muchas mujeres, y yo sé de muchos casos, ¿verdad?, que como decía el hermano Quique, pues ni siquiera preguntan, o mira, yo ya soy miembro de tal cosa, y entonces también eso va creando problemas en los hogares, ¿verdad? Porque pues ni modo, si están dos, pues es para ayudarse, para apoyarse, y así como a nosotros nos gusta, pues que ellos de repente vengan y fíjate que me hablaron para ser presidente del COCODE, ¿qué decís tú? Vea qué rico se siente cuando le piden a uno la opinión. Bueno, pues sí, o hasta uno les dice, pues dale, ¿verdad? Tú dale, yo aquí te ayudo y te apoyo. Pero ¿qué pasa cuando él llega y fíjate que ya soy, ay, yo ni siquiera me preguntaste, pues, ¿verdad? Entonces, esos problemas también traen, ¿verdad?, otras consecuencias. Entonces, también es importante que nosotros como mujeres también sepamos realmente, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres, miren, hermanas, yo sé que aquí no hay ninguna, pero hay muchas mujeres que se aprovechan también de la situación, ¿verdad? Entonces, también nosotros debemos de ser sabias en eso. Muy bien, ¿algo más con respecto a esto? Estamos. Bueno, hay otra que es también muy importante que dice, para las señoritas, ¿cómo saber si están con la persona correcta para un noviazgo integral y un matrimonio efectivo? Amén, hermano. Todos vamos a ir aportando acá. El libro de Amós dice, andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo. ¿En qué? Y la referencia ahí es el Espíritu Santo. Corintios dice, no unáis a yugo desigual. Empecemos por ahí. La fe es importante en la vida de esa pareja, o sea, del joven. Pero no todos los que van a la iglesia, o sea, no todos los que creen que dijeron acepto al Señor realmente es así, ¿no? En la iglesia hay muchos que están metidos solo para sacar a la señorita. Entonces tenemos que discernir cómo le va a hacer a una vida integral, cómo se sabe si estoy con la pareja empezando, ama a Dios. Eso yo pienso que es la pregunta, no si asiste a la iglesia, no si tiene un ministerio, no si es un buen cantante o ya predica, eso no importa. La pregunta más importante es, ¿ama a Dios? Porque si ama a Dios, ya me rayé, va a decir, me va a amar. Fijo, yo no conozco a una persona siendo varón que ame a Dios y que no ame a su familia. Si no ama a su familia, perdón, no ama a Dios. Así de sencillo. Si conoce a Cristo, ama a Cristo, va a servir a Cristo y le va a servir a esa pareja. ¿Y dónde se ve? ¿Cómo se sabe? Desde pequeñas conversaciones. Recordemos, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Desde que estamos en una conversación, escuche sus anhelos. ¿Más centrado en él mismo o está centrado en Dios? ¿Habla más de competencia o más de obediencia? ¿Habla más de honra a papá hacia mamá o habla más de sus sueños personales? Se nota desde una caricia, desde un beso. Miren, perdón, ustedes no son tontas. No son. Las mujeres son mucho más inteligentes.
sexto sentido, la intuición, y muchas veces no les falla. Entonces, por eso cuando llegan al punto de decir, este no era, bien lo sabías, solo que tomaste la decisión, fijo lo sabías. Como dice Pastor Giovanni, el Espíritu Santo habla, hoy, mañana, pasado, es como un bus de aquí para allá, te dice, ese no es, te lo dice la abuela, te lo dice la abuelita, te lo dice el pastor, te lo dice la gente, te lo dicen los familiares, y no haces caso. Lastimosamente, pues uno es pastor y uno tiene que ir a, de verdad, esa frase te lo dije, a veces no lo decimos para no ofender, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya solo te toca esto, pero la decisión ya se tomó antes. Aporto desde el punto de vista de visión. La señorita tiene que darse cuenta si el muchacho con quien está es el adecuado, el correcto, partiendo de su visión, qué es lo que ella ve, porque ella puede soñar o ver, decir, cuando yo me case voy a estar al lado de un hombre trabajador, al lado de un hombre formal, un hombre respetuoso, eso veo, no sé, tal vez soñando despierta. Si eso está viendo y no aplica para el muchacho, obviamente no es el correcto. Como dice el pastor, las mujeres son inteligentes. Yo lo puedo decir como hombre, antes de casarme yo tenía en mi mente 3 cosas y dije, necesito tener una familia, un negocio y un ministerio. Entonces, ¿qué pasó? Me di cuenta que la persona con quien estaba, dije, es ella, porque me entiende en el ministerio, me entiende en lo que sueño como negocio y como familia. Así. Entonces, vivo feliz. Pero eso parte de una visión. ¿Qué es lo que la señorita quiere? ¿Qué es lo que la señorita sueña? Entonces eso va a determinar, a evaluar. Tienen todavía el gran privilegio de escoger y escoger bien en el Señor. Amén. Gracias, hermano. Bueno, este tema tal vez ya es muy tarde para tocarlo, ¿verdad, hermanas? Pero hay algunas señoritas por acá. Yo, hermanos, solo voy a aportar algo. Hablando acerca de que hoy en día no nos fijemos tanto en la etiqueta, sino en el contenido, ¿verdad? Vivimos en un mundo de ¿cómo se le llama esto? De imitaciones. Vivimos, todo lo andamos imitando y usted se compra una gaseosa, ya no dice Coca-Cola, dice Coca-Cola. Y todo se está hoy imitando. Igual es en la vida del cristianismo. Hoy siempre lo hemos predicado, es una tendencia a ser cristiano, es una tendencia a ser de una iglesia, mejor si la iglesia es popular, para que escuchen que soy de tal iglesia. Pero para las señoritas no es la etiqueta. Ahora ya no pongan atención si es de una iglesia, de tal iglesia. Ahora lo que hay que ver es la devoción del corazón del hombre. Eso es lo más importante, ¿verdad? Como dice hermano Edgar, yo cuando me casé también dije, necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera. Sí, entonces yo cuando me casé, lo único que pude garantizar sinceramente es decirle a mi esposa, mientras haya devoción en mi corazón para el Señor, yo puedo garantizar amor y fidelidad, solamente. Más no tengo dinero ni nada que dar. Y podía yo decir eso, y podía decir yo eso con ella. Nada más si hay disciplina. Entonces yo considero, señoritas, que lo principal es ver la devoción del corazón de los jóvenes hoy, porque ya todos ahora son, y hermanas, aquí viene un remache. Hoy necesitamos hombres de verdad que tengan devoción en el corazón, y es trabajo de los padres, de las mamás, es trabajo de armar una generación que realmente sí haya, porque hoy en día no hay jóvenes confiables, y lo peor de todo es que al momento que las señoritas se casan con personas fuera del entendimiento de Dios,
en vez de acercarse a Dios, se convierten en enemigos de Dios, porque es lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, en el libro de Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso lo recalca Pablo cuando habla acerca de no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Prácticamente, en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y el diablo nos engaña porque nos dice: no, hombre, va a cambiar, no, hombre, va a acercar a la iglesia, ora por él poco a poquito. Y realmente muchas veces en los casos, en vez de que un hombre cambie para bien, va a cambiar o va a empeorar, es la palabra correcta, va a empeorar. Si antes era mentiroso, se va a descoser y va a ser el peor de los mentirosos. Si antes medio tomaba escondidas, si tú lo sabías y eras novia, cuando te cases, pues ella va a llegar a llenar tu nevera de cervezas y pues ¿qué le vas a decir? Sujétate, va a decir. Yo también quiero, mis hermanas, darles un consejito que a mí me lo dieron, pero yo creo que también me lo dieron un poco tarde. Pero alguien me dijo una vez, recuerde que el Señor manda a honrar padre y madre, ¿verdad? Entonces nosotros, o ustedes, cuando busquen a alguien, vean realmente que ese hombre honre a su padre y a su madre, ¿verdad? Que así como es con ellos, que como es con sus papás, como es con su mamá, así va a ser con usted, ¿verdad? Eso es bien importante. Alguien, o también una señora anciana me dijo un día que dice que su esposo era pastor y todos los días pasaba a ver a su mamá, y pasaba a ver a su mamá todas las tardes. Un día una hermana le dijo: mire, hermana, y usted no se enoja pues de que todos los días pasa a ver a su mamá y todos los días pasa a ver a su mamá. Entonces vino ella muy sabia y le dijo: no, ¿cómo me voy a enojar? Si él honrando a su madre me están bendiciendo a mí. Las bendiciones que él está ganando nos están cayendo a nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanas, eso hay que ver, ¿verdad? Que él realmente bendiga a su madre, que él sea honrador de su padre y su madre, para que ustedes también sean parte de esa bendición. Bueno, y que ya no nos den consejos muy tarde. Bueno, ahora vamos con esta otra que dice: estoy dejando de ser sumisa. A veces no quiero estar en la intimidad con mi esposo. Bueno, otra vez tocando el tema del inicio, muchas veces estar sumisa es una herramienta que Dios le ha dado a la mujer para también hablar de ese respeto y ese amor al hombre. Corintios sí habla muy fuerte acerca del tema de que muchas veces la esposa tiene que soportar hasta cierto punto maltrato. Por supuesto hay un límite donde la palabra dice: tampoco están llamadas a ser mujeres esclavizadas, tienen el derecho de liberarse. Pero muchas veces, en medio del proceso de que la mujer muestra el amor de Dios, a pesar de que ella está recibiendo maltrato en vez de amor, también Dios le habla al corazón de los esposos. Y cuando hablamos de sumisión, sí tiene que ver mucho con la intimidad. Yo considero que el matrimonio, la mujer, tanto como la mujer y tanto como el hombre, ya no tienen el derecho de decidir si sí prestan su cuerpo para con el esposo o con la esposa. Ya no, porque la palabra del Señor lo dice, de que, hablando ahí de intimidad, 1 Corintios 7, 3 al 5 dice: que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Hermanas, muchas veces las mujeres en este contexto cultural, muchas veces cuando tienen una discusión con el esposo, cuando tienen un desacuerdo, cuando lo que hacen castigando al marido es, ¿cómo lo digo? No teniendo intimidad sexual con el esposo, y ahí está el esposo todo loco dándose de cabezazos contra la pared, y no, te dije que no, y te aguantás, vas a esperar 3 meses, me dijo el Señor.
y ahí está el pobre esposo todo loco, ya se le salen los ojos. Y es algo natural. Dios diseñó la sexualidad para que tengamos una vida sexual activa dentro del matrimonio. Y Pablo lo reconoce y lo dice: la mujer ya no puede decidir sobre su cuerpo, ni tampoco el hombre. Bueno, hay un extremo de cuando los hombres ya se convierten en violadores también de sus esposas, pero está hablando de que la mujer no puede negarse a esa situación. Bueno, la mujer puede negarse por el tema de salud, por el tema de higiene, por algunos otros temas, pero ese ya es otro punto. Comunicación, ¿verdad? Usted va y le dice al esposo: mira, gordo, fíjate que estos días no se va a poder porque le están dando mantenimiento ahí a la fábrica, entonces pero es comunicación. La base fundamental de una buena relación, de un matrimonio, hermanos, es la comunicación. Pero principalmente yo considero que la sexualidad en el matrimonio también es una parte que hace que las relaciones florezcan, porque es base la parte sexual en el matrimonio. Si la parte sexual en el matrimonio está débil, está distorsionada, si no hay comunicación, si en vez de disfrutar la parte sexual hay incluso heridas psicológicas en la mujer o en el hombre, porque a veces hay insultos mutuos, entonces ese matrimonio se va deteriorando y cuando menos se den cuenta el matrimonio ya está destruyéndose. Ahora, hay muchas situaciones que los matrimonios pasan, violaciones, maltratos y todo eso, pero cuando uno como pareja le entrega su sexualidad al Señor, el Señor puede sanar cualquier cosa que haya en el corazón, en la mente y en la misma sexualidad de la pareja. Pero todo es en el Señor, todo es para la gloria del Señor y todo, por supuesto, se hace bajo la dirección de la palabra. Solo quiero aportar algo importante de Corintios 7. Pablo inicia con estas palabras: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice, por los problemas de los corintios eran problemas serios matrimoniales y tenía que ver con intimidades. Entonces a Pablo le llegaban las cartas porque habían esposas que se quejaban. Sin embargo, él dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cuando nosotros revisamos esta parte de la palabra de Corintios, tenemos que tener un entendimiento que la parte en el cuerpo, en la unidad de intimidad, recalca Pablo que es un solo cuerpo. Entonces, si yo entiendo que es mi cuerpo y no nuestro cuerpo, porque el poder del uno lo que hace es anular no al hombre, sino anular dos y hacer uno. Y cuando son uno en una intimidad, lo que pasa es que el propósito del Señor se cumple. Uno de los propósitos en el matrimonio es eso. Claramente, pues quien hacía la pregunta y que algunas pues no se animan a preguntar porque eso sucede, la sumisión tiene que ver mucho con relación a que muchas veces no se habla. Si nosotros nos vamos a buscar el por qué a veces dice, bueno, está en ayuno el marido, lo tienen en ayuno y lo tienen en cuarentena, tiene que entender que muchas veces un hombre no entiende lo mismo que una mujer. O sea, por supuesto que hay procesos físicos. Una mujer cuando dice, pues no solo no me voy a someter, sino que de alguna forma pues no necesito yo intimidad. Pero a causa de no platicarlo, a causa de que la comunicación está quebrada, también surgen otros problemas. Y comienzan a acostumbrarse a estar separados y separados y separados. Luego que no les sorprenda de que por ahí hayan otras cosas. No estoy justificando nada, pero la Biblia dice que puede provocar otro pecado por una falta de sabiduría. Y si tiene problemas de salud, siempre lo he dicho, vayan al médico, hablen con su esposo, busquen asesoría, porque algunas personas pues tendrán problemas físicos, pero porque no lo hablan. Creo que la mayor fuente de
relación exitosa en un matrimonio, siempre, escúchelo, va a ser la comunicación. Pero si le dicen, ¿qué tenés? Nada. Pero un hombre entiende eso, créame. Uno le dice, ¿qué tienes? Nada. Pues yo entendí, nada, me voy. Porque somos un tanto prácticos para escuchar. Y por supuesto, la complejidad comienza, es que no me entendés, es que no me querés. Bien, hay cariño, hay amor, hay aprecio, pero es necesario soltar un poquito esa parte de decir, es que las mujeres somos así. No, la mujer de Dios habla. Leamos Proverbios 31, habla. La mujer está viendo si el esposo no está contento, algo tienen que resolver y platicarlo. Hay una razón yo ya no me someto porque seguramente hay problemas ahí. Y el problema es que no los tratamos y no son sanados. Así que el consejo es que tienen que sentarse. Primero resuelvan, porque yo siempre soy de la idea, un asunto sexual no resuelve el problema espiritual. Ah, no, hombre, no pasa nada con un beso, unos abrazos, ahí se calma. No es así. Hay cosas que hay que resolver para que sea una sanidad integral. Gracias, hermano. Sí, solo resumiendo lo que decían los pastores, únicamente es tema de comunicación. Por la pregunta que hace la hermana aquí, ¿verdad? Ya no me estoy sometiendo o sujetando. Creo que eso se soluciona en comunicación. Cuando la mujer entiende de que su esposo, si no tiene una vida sexual activa, está propenso a caer en un pecado de fornicación, pornografía, adulterio, etcétera, y todo lo que es sexual. Yo escribo algo acá, pero si su esposo es pastor, no tenga pena, se entretiene con la Biblia, pero si no va a estar quieto, como decía el pastor Giovanni, no va a estar quieto. Entonces es sabiduría que viene parte de Dios, comunicación, es decir, tenemos que hablarlo, tenemos que planificarlo, tenemos que sentarnos y ver por qué. Habrá una razón del por qué no hay sujeción en ese tema, porque tal vez en los otros temas sí hay sujeción, menos en este, ¿verdad? Gracias, hermano. Yo también he tenido la experiencia, hermanas, ¿verdad?, en la clínica de que hay mujeres que pues no se animan a decirle al esposo, por ejemplo, que tienen una infección vaginal, que tienen una infección urinaria, ¿verdad? Entonces ni modo, pues no dicen nada, entonces el otro pobre también empieza a pensar que saber por qué ya no quiere estar conmigo, y eso pues causa otros problemas. Entonces, como dicen los pastores, pues hay que hablar y enseñarles a ellos, ¿verdad?, a que deben de escuchar y que deben de entender lo que uno quiere decir, porque ya decía el hermano Quique, y eso es cierto, uno siempre dice, ¿qué tenés? No tengo nada. Pero sigue uno bravo, pues. Pero entonces dicen los pobres hombres, bueno, y no tiene nada, y sigue bravo. Sí, pero es que no me preguntas, pero si te estoy preguntando y no me decís. Entonces esto se vuelve, ¿verdad?, un problema serio. Así que tratemos de hablar, que es lo más importante. Hay otra acá también bien importante que dice, debo de ser sumisa si mi esposo me es infiel y me maltrata y yo me defiendo. Quiero tal vez terminar y pedir la comprensión de este conversatorio. Tenemos que retirarnos, tenemos que irnos a la iglesia en San Marcos, pero quiero terminar con lo que el Señor puso en mi corazón para este conversatorio, respondiendo tal vez a esto y a la pregunta de muchas mujeres, ¿respeto o no? ¿Me someto o no? Yo entendí esto y le doy gracias al Señor por esa revelación. Es de que someterse al esposo es honra por la posición que Dios le dio al esposo. Dios puso al esposo para que ame a la esposa. Entonces, cuando yo aprendí esto y dije, wow, qué revelación más grande. Esposa, te tienes que someter porque Dios te ama y puso un esposo para que te cuide, para que te ame, para que te respete. Si no lo hace, ese es problema del esposo. Pero Dios, como tu papá, diseñó a un hombre para que te cuide, para que te ame, para que te honre, para que te provea. Si no lo estás viviendo,
Quitémonos eso de la mente, pero solo traigan a su corazón que es la idea de Dios que te pusiera un cuidador. Cuando yo entiendo esto y hablábamos con mi esposa, le digo, mira, ustedes son más privilegiadas que nosotros. A nosotros nos está costando, como dice la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Amarlas hasta la muerte, como Cristo amó a la iglesia. Ustedes son más dichosos, ustedes solo se tienen que sujetar. ¿Qué sujetar? Es honrar a esa persona que Dios puso, porque te ama tanto. Eres su hija. Y entonces diseñó en la posición del matrimonio, el esposo va acá y la esposa va acá. Entonces tienes que honrar, como dice ahí, como se honra a Cristo. Yo pregunto hoy, ¿quién vino obligada hoy? Nadie. Uno empieza a honrar a Dios por gratitud, por obediencia, y uno dice, pero es que estoy pasando escasez. No importa, estoy pasando enfermedad, no importa, yo honro a Dios, yo sirvo a Dios, yo le voy a seguir a pesar de todo. Ese es el diseño de sujeción que Dios pone en el matrimonio. Quiero responder a esas preguntas porque muchas van a decir, ¿qué hago? ¿O lo dejo? ¿O no? ¿Qué dice usted? Hónrelo, porque Dios lo puso ahí. Si el esposo no está haciendo su papel, él se las va a arreglar en el tribunal de Cristo. Pero ustedes siéntanse amadas, son un tesoro, son frágiles, por eso Dios diseñó a un hombre. Disfruten de la paternidad de Dios en sus vidas y eso les va a llenar de plenitud. Únicamente con esto quiero terminar y agradecer este tiempo. Amén. Cuando nosotros revisamos cómo viene el maltrato, considero que no podemos dar un caso juzgado y decir, se maltrata por esto, por lo otro, es infiel, maltrata. Tendríamos que revisar, o sea, no podemos venir nosotros como pastores y decir, sí, sáquelo de la casa, vaya a hacer una denuncia al juzgado, vaya al Ministerio Público y ya sepárese. Yo no quiero correr con eso porque es una de las responsabilidades que nosotros de verdad tenemos que tener cuidado con la palabra. Número uno, tenemos que identificar cuándo comenzó la infidelidad y sigue siendo infiel. Tenemos que identificar eso. ¿Lo hizo apenas hace poco o es un carácter? Una cosa, yo siempre he dicho que el Señor nos va dando sabiduría para juzgar actitudes y no acciones. Puede que por algún momento el esposo haya caído y se haya arrepentido en un acto de infidelidad como un resbalón, pero hay que evaluar otra situación si es de conducta. Si ha sido por una y otra vez, ahí sí hay un problema porque es una situación de carácter. Por supuesto, a eso le sumamos el maltrato. ¿Dónde comienza un maltrato? Me gusta mucho una de las afirmaciones, una de las frases que mi esposa dice a veces en una consejería matrimonial, dice, para pelear se necesitan dos. A veces el esposo depende de su carácter, ¿va? Pero yo siempre soy de la idea, hay mujeres muy aventadas, dice, pégame pues. Y entonces les dan y luego se quejan, ¿va? Sí, me maltrata, pero muchas veces la manera en que se responde tiene que ver mucho cómo se apaciguan los problemas. Pero de repente, solo me quiero imaginar, su esposo salió, ¿y por qué te tardaste? Y ya con ese tonito, y como alguien dijo, solo una madre tengo, y me vas a gritar así. Pero, y empiezan muchas cosas. Hay que evaluar si a causa de que sí la infidelidad realmente se llegó a consumar o solo es una sospecha o solo son celos. Si realmente lo es y si es algo repetitivo, ya no es un asunto sencillo. Escuche con atención, busque a los líderes de casa, busque a su pastor, busque a los ancianos. Para eso estamos, para resolver, y máximo si el hermano viene a esta congregación, se le tiene que llamar y se le tiene que dar como una medicación. Escuchen, es como que alguien diga hoy salió positivo a COVID, espero que no.
¿Qué decimos? Ah, pobrecito, si pues le dio algo. No, tiene que tener medicamento ya, inmediato, porque es un asunto de vida o muerte. Este matrimonio, por lo que escucho, es un asunto de vida o muerte. Entonces, así como se dice que la mujer virtuosa sale a ganarse el pan, a buscar para que sus hijos tengan, ¿por qué no batallar por este matrimonio? Buscar los medios necesarios. Escuche con atención, hay cosas que usted no tiene que callar, y ahí la sujeción entra en desactivación cuando hay un pecado. Yo ya no puedo sujetarme, porque Santiago dice: saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. El problema es esto: él es infiel y lo tolero, no importa. Vamos al culto, tal vez se arregla. Ah, bueno, ya es otra vez. Y así nos vamos hasta llegamos al punto donde tenemos a una persona practicante de un pecado repetitivo y nosotros felices. Ahí estamos bien, no pasa nada. Y ahí esas son cosas que hay que arreglar. Y escuchen con atención, por eso está establecido un organismo, una estructura de iglesia. Lo tiene que decir. Yo he escuchado a esposas denunciar a sus esposos así claramente: perdone, sé que se va a enojar, pero lo voy a decir. ¿Eso qué significa? ¿Ser no sumisa? No, significa pelear por ese matrimonio. Porque escuche, ese maltrato, eso es lo que pasa a nivel ya mundial después. Empiezan con jalones de pelo, con gritos y todo el asunto, y después se va, y luego terminamos viendo una escena triste, donde la mujer termina siendo acribillada, donde termina muerta. Pero con esto termino: ten cuidado tú de estar agrediendo también a tu esposo. Es que me maltrata, yo no me dejo. Sí, y sacan los puños, ¿verdad? Buenos derechazos. Entonces ya no te quejes, porque tú recibiste el golpe, pero desde el momento que tú lo diste, te hiciste parte del pecado y eres una agresora. Así que lo único que tienes que hacer es entablar una conversación muy seria, y si esto no funciona, llévalo al plano de la iglesia, dice Corintios. ¿Por qué hemos de buscar al mundo? Dice, cuando los santos en la iglesia deben juzgar estos asuntos. Porque un día, dice, vamos a juzgar ángeles. Imagínense, si no podemos con las cosas pequeñas de iglesia, ¿cómo vamos a poder con las cosas eternas? Se me fue algo y es otra revelación, porque la palabra dice, escuchen, es el versículo 22 de lo que estábamos leyendo en Efesios: las casadas estén sujetas, escuchen esa palabra, a sus propios maridos. Habla de propiedad, habla de legalidad, porque puede ser que estas preguntas no sé, tal vez porque se puede ver así. La hermana dice: es que mi esposo, que lo amo tanto y me golpea, ¿es su esposo en realidad? ¿Tiene compromiso con usted legalmente en un acta y frente a la iglesia? Yo esto veo una revelación, por eso le digo: wow, Dios, Señor, qué bendición. Sus propios maridos, analícelo, el Espíritu Santo le va a guiar, le va a dar la luz para que usted pueda vivir plenamente. Amén. Hermano Joan, no. Ah, bueno. Muy bien, tenemos esta otra, ¿verdad? Que también creo que a muchas pues la respuesta les servirá. ¿Cómo puedo mejorar mi carácter? Siento que le grito mucho a mis hijos. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta actitud? Estaba leyendo un libro por la noche. El libro se llama ¿Cómo criar a mis hijos? Algo que me dio a mí fuertemente fue que llegó un momento en el que dice el escritor, dice: tus hijos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Tus hijos también son tu prójimo. Tus hijos también son parte de la obra de Dios, y Dios te las ha dado en tu vida para la dirección de ellos. Cuando nosotros como padres de familia aprendemos a ver a nuestros hijos como el prójimo, como alguien que le debemos amor, como alguien que Dios puso en nuestro camino para hacer de ellos grandes personas, yo pienso que cambia la manera de ver la situación.
Hermanos, la relación con nuestros hijos debe de ser de la mejor forma posible. Debe de ser la más honesta, la más sincera. Debe de ser una relación de verdad que usted sea ejemplar delante de su hijo en sus conductas y en sus principios. En casa con nosotros, que estamos ahí aprendiendo a ser papás con dos pequeños, yo estoy tratando de enseñarle a mi hijo a hablar siempre con la verdad. No hay nada que ocultarnos, nunca me escondo de él, nunca le miento. Si tengo que salir y no me lo voy a llevar, le tengo que dejar una explicación. Hijo, voy a salir por trabajo, no puedo llevarte, no puedes estar conmigo. Yo regreso a tal hora o regreso más tarde y le digo, va a venir tu mami y va a estar contigo, no me esperes. Y nunca le miento a mi hijo. Y yo siempre, cada vez, en un par de ocasiones él nos ha mentido y le preguntamos ¿dónde lo aprendiste? Nosotros nunca te hablamos con la mentira. A mis hijos los respetamos, porque nuestra cultura, cuando nosotros fuimos creados, nos hablaban con muchas palabras vulgares, que sos tonto, que cerrá tu espalda, que levantá tu skin, me decían ahí. Sí, hoy me vengo a desahogar aquí. Nos trataban así y crecemos en esa cultura, y muchos de nosotros no renovamos nuestra mente cuando venimos a Cristo y seguimos con la misma cultura y le hablamos muy mal a nuestros hijos. Y no, hermanos, no debe de ser así. Nuestros hijos se merecen respeto porque también son hijos de Dios, están creados a la imagen de Dios, son nuestro prójimo y se merecen todo nuestro respeto. Ellos tienen dignidad y también ellos tienen una posición en el reino de los cielos. Fíjense que cuando leemos la palabra en uno de los capítulos hermosísimos de la Escritura, de Deuteronomio 6:4 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Conclusión de estos versos es una vida de mucha conexión con los hijos. Cuando una madre o un padre está muy alejado de sus hijos, tiene que ver la manera de cómo llamar la atención a sus hijos. Por eso cuando yo leo las escrituras dice: estarás con ellos estando en casa, levantarte, al acostarte. Digo, Señor, o sea, siempre tengo que estar con ellos entonces. Y nuestras ausencias provocan lagunas. Cuando usted, por eso lo decía, hay personas, y nos pasa. Mire, yo sería mentiroso de mi parte decirle, yo le gritaba a mis hijos, pero siento en mi función cumplir esto. Que no se quejen que papá no tiene un predicador en su casa, que no se quejen de consejo, como dicen algunos hijos de pastores que escucho. Mi papá nunca vino con nosotros, nunca se sentó, sí predicaba en la iglesia, pero nosotros no nos dijo nada. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a recalcar: mi primera iglesia es mi casa. Y mis hijos tienen que escuchar a papá muchas veces tranquilamente. Pero yo, porque tengo adolescentes, en algún momento ya no me escuchan. Uno de mis hijos hace unos días, después de casi año y medio de no darle nada, o 2 años o 3 años, no sé, le tuve que pegar un cinchazo y le tuve que levantar la voz, pero después le expliqué el por qué. Le dije: Proverbios dice que la espalda del necio está para la vara. Entonces le digo: tú eres necio porque no quieres entenderme. Perdona que te tenga que levantar la voz, pero lo tengo que hacer, porque no significa que perdí autoridad, porque con palabras suaves muchas veces no entienden. Ahora, que lo haga siempre, eso es otra cosa. Hay un carácter repetitivo de que cada vez que dicen vengan a comer, mejor ponga un timbre y es más suave. ¿Cómo se resuelve eso? Con horarios. Y con WhatsApp dice, con horarios. Miren, cuando hay disciplina en una casa, familia, a la 1 de la tarde vamos a almorzar, a las 7 de la noche. No, pero bueno, en nuestro caso es muy difícil. Pastor Giovanni sabrá,
A veces nos toca a las 8, a veces nos toca a las 7, a veces salimos, a veces estamos en alguna visita, una emergencia, etcétera. Entonces nuestros hijos tienen que entender la otra parte buena, que es la adaptabilidad. Así que escuchen, no siempre gritar es malo en el sentido de que en un momento lo tenga que hacer. Ahora, si es una parte de vida repetitiva, bueno, o usted ya no escucha o tiene un problema de tono de voz. Pero me impresiona si en casa alguna es gritona, porque aquí nadie grita aleluya, nadie dice amén. Amén, hermana. Pero en casa nos damos el lujo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo en este lado? Que si compartimos más con nuestros hijos, nos sentamos con respeto. Yo les doy este consejo a las madres de adolescentes. Tratar a un adolescente, ya no lo trate como niño. Es terrible que un adolescente se sienta como un bebé. Es lo peor que le puede pasar. Un adolescente necesita ser escuchado como un adolescente. Yo me doy cuenta de mi hijo más pequeño. Él quiere el abrazo de mamá. Papá te amo, mamita te amo, te quiero. Ese es su lenguaje. Los adolescentes ya no. De hecho, les cuesta dar un beso, les cuesta dar un abrazo. Ahora, pregúntense ustedes cuando fueron adolescentes. Es lo mismo que pasó. Se alejaron de su mamá. ¿Por qué? Porque necesitaban su espacio. Entonces, entendamos las generaciones, por favor. Entonces, como yo ya no recibo la atención de mi hijo, lo que quiero llamar es la atención, y la manera de hacerlo es gritarle. Entonces, no creo que vayamos por el camino correcto. Creo que es necesario platicar y orar mucho por ellos, y sobre todo hablar la palabra, porque consejos humanos, ay Dios, abundan, pero muy pocas madres agarran la Biblia y le dicen a su hijo: mira, mijo, vamos a leer Proverbios, aquí te traigo esta palabra en una falta, abrí tu Biblia. No lo hacemos. O sea, damos consejos. Mira, ¿por qué le contestas a tu mamá? Pero no conocemos Efesios 6. Queremos corregir a nuestro hijo por su conducta, pero no conocemos Proverbios. Por eso necesitamos este hermoso manual antes de poder hablar. Hágalo, le doy una receta, junte a sus hijos, háblele palabra, y su hijo va a decir: wow, mi mamá sabe más que el pastor, y ella sí me corrige. Ese es el nivel de respeto que tuve de mi madre hasta el día de hoy. Ahorita que tocaron ese tema, que recuerde que mi mamá me haya gritado. Tal vez pecaría si digo la palabra nunca, pero no me recuerdo. Mamá nunca me gritó. Fue una mujer con su ejemplo, orando, y es mi maestra de Biblia, siempre lo será. Amén. Yo considero, hermanas, que principalmente hay que buscar ese equilibrio. Si nos molestamos en el matrimonio, pues no hay que desquitarse con los hijos. Si está peleando con los suegros, en el trabajo, si está peleando por otro lado, nunca hay que llegar a casa a desquitarse con los hijos, porque yo creo que por ahí más a veces va la pregunta, ¿verdad? Que los hijos son esa fuente de desahogo, como son niños indefensos y son nuestros hijos, pues tienen que aguantar, ¿verdad? Y no es así. El pastor pues hablaba de algo muy importante, que es la corrección de los niños. Eso la palabra lo aprueba, aunque hoy la sociedad lo desaprueba. La sociedad está peleando para que no se toque a los niños, no, inclusive ya no se les debe de orientar según su género. Ya no se les tiene que ordenar que un hombrecito se tiene que vestir así, tiene que ser así, una mujercita tiene que ser así, se tiene que portar así, se tiene que sentar así. La sociedad está limitando eso, ya no está permitiendo que los padres direccionen a los hijos. Pero la Biblia dice, por ejemplo en Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Bueno, aunque cuando lloran parece que sí van a morir, pero no morirá, dice. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. Entonces es necesario la disciplina, la vara muchas veces, pero hacerlo con sano juicio, bajo la dirección del Señor. Yo las veces que le he pegado a mi pequeño, después de haberle dado, nunca le doy enojado o nunca de aquello que yo recuerdo mi papá decía: ay, hasta el brazo me dolió. Todo el estrés se quitaba conmigo, ¿verdad? Seguramente usted como mamá en su momento dirá: ay, hasta el brazo me dolió. Es porque ya está pegando ya sin razonar.
Y cuando yo termino de darle un cinchazo, por ejemplo, a mi hijo, yo lo siento y le explico y le digo: hijo, te di, a mí me duele darte, pero te di por esto y por esto y por esto. Pero cuando tú eres obediencia, también vamos a recompensarte y a reconocer tu obediencia. Gracias, hermanos. El hermano Quique decía algo bien importante, hermanas, y yo también quiero compartirles a ustedes parte de mi experiencia como mamá. Y hay algo bien, pero bien vital realmente en la educación de nuestros hijos, y es el ejemplo, ¿verdad? Lo que ellos vean con usted como mamá lo van a aprender. Yo tengo una única hija porque pues antes tuve otros, pero fallecieron. Pero mi única hija, cuando nosotros llegamos al Evangelio, ella tenía como 5 años de edad, ¿verdad? Entonces ella creció en el Evangelio, ¿verdad? Y nosotros, pues desde entonces que nos hicimos evangélicos, no faltamos nunca a la iglesia. Así lloviera, tronara, relampagueara, la iglesia era la iglesia, ¿verdad? Y los compromisos en la iglesia eran los compromisos de la iglesia. Y ella lo aprendió muy bien, ¿verdad? Bueno, creció y creció, pero miren, es bien importante que los hijos sepan, ¿verdad? Y que estén bien enseñados para que en el momento de la prueba, hermanos, para que en el momento de la lucha y de los momentos difíciles, como dice la palabra del Señor, también ellos estén preparados. Pues nos fuimos caminando en el Evangelio muchos años, y cuando nosotros con su papá tuvimos los problemas que tuvimos para separarnos dentro de la iglesia precisamente, pues fue una revolución terrible en nuestras vidas, ¿verdad? Se nos movió el suelo completamente. Yo pues me fui a otra iglesia, él también desapareció de la iglesia y mi hija siguió firme. Hasta hoy, hasta el momento, sigue firme en el Evangelio. Yo un día le dije que hubiera tenido ella suficientes motivos para ponerse a pelear con el Señor y para decir: mis papás eran unos hipócritas o saber qué, ¿verdad? Y yo sí que no quiero saber nada del Evangelio, pero no fue así. Ella siguió firme en el Evangelio hasta el día de hoy. Entonces miren, mis hermanos, y el Señor me decía un día: ya vistes, tu trabajo no fue tan mal. ¿Por qué? Porque ella no se olvidó de toda esa enseñanza en el momento en que se nos movió el mundo. Entonces miren, mis hermanas, es bien importante que sus hijos las vean servir, las vean venir a la iglesia, orar, doblar sus rodillas. ¿Cómo será de dichoso el hijo que un día diga: mi mamá es una guerrera? Yo veo que cuando ella ora, el Señor le responde. Mis hermanas, sería la recompensa más grande que nosotros podríamos tener como mamás. Decir: mi mamá cuando ora, Dios le oye y Dios le responde. A esa altura debemos de llegar. Entonces miren, no sean ingratas con sus hijos, ¿verdad? No sean injustas, ¿verdad? Cuando estamos enojadas, como decían los pastores, nosotros gritamos, las peleamos con ellos, porque pues ellos tienen que dejarse, ¿verdad? Porque no tienen otra, pero no es así, ¿verdad? En el momento en que nosotros necesitemos de ellos, ahí van a estar para nosotros. Entonces yo les comparto esto también porque el ejemplo que nosotros les demos a nuestros hijos es bien importante en la vida espiritual. Amén. Muy bien, y yo creo que ya para ir terminando está esta, que es creo que un poquito fuera del tema, o bueno, de todos modos la vamos a hacer. Dice: ¿con quién fue la primera conversación de Dios y cuál es el pasaje bíblico? Supongo que tal vez con qué humano. No entiendo muy bien, pero no sé. Tampoco lo entiendo. Es verdad. Sí, solo dice con quién fue la primera conversación, pero no sé si quien hizo la pregunta quisiera aclararla o no sabemos. Yo pues por respeto hacerla, pero no sé. Sí, gracias. Sí, si hay alguien. Sí, pues trato de entender qué es su pregunta, pero no entiendo. La conversación que habla Génesis es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí nos aparece, ya. Bueno, y después Dios sí tuvo audiblemente conversación con Adán. Eso está en los primeros 2 capítulos de Génesis, que conversaban, platicaban audiblemente. No es como ahora que decimos Dios me dijo, pero solo la persona escuchó. Ahora audiblemente había una conversación, pero hasta ahí. Muy bien, creo que vamos ya casi terminando el tema. No sé si hay alguna otra pregunta que
que se haya quedado por ahí o estamos, ¿sí? ¿Algo? ¿No hay ninguna más? ¿Están satisfechas, hermanas? Sí. ¿Están plenas? Si alguna no obtuvo la respuesta que quería, así es muchas veces, ¿verdad? No, que queremos oír lo que nos conviene, pero muchas veces no es así, mis hermanas, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes realmente como mujeres y pues acatar, ¿verdad?, nuestra autoridad, que es el pastor, que es la iglesia, ¿verdad?, para poder seguir con nuestra vida y lo mejor posible. Así que si no hay más, los hermanos, si tengan Ahí en lo ay, que están viendo, solo quiero dejar un consejo hermano. que el Señor ponía en mi corazón hace unos días y tomando en cuenta esto, hermanas, ustedes forman un papel muy fundamental, se juega un papel muy fundamental en sus matrimonios. Yo sé que no todos los hombres damos la talla, de verdad nos gustaría decirles a los que están, miren, la mayor parte de hombres, no, podemos ser muy pastores, muy conocedores de la palabra, pero nuestros errores están a la visibilidad. Yo siempre lo he dicho, yo puedo hablar mucho acá, quien me conoce realmente es mi esposa, ya sabe cómo soy, conoce todo lo que soy. Sin embargo, hay algo que hemos determinado desde el día que conocimos al Señor, y que es, no vamos a rajarnos, a pesar de todo, no vamos a rajarnos. Por nuestra vida han pasado procesos duros y no hemos dejado de tomar esa mano del Señor, aunque algunas veces siento que Él es el que nos ha levantado, ya ni nuestra mano está conectada a Él. Pero me entristece cuando veo personas muy intermitentes en la iglesia. Llegan cuando les conviene, cuando hay una actividad, y luego salen, se van. Su nivel de emociones, digo, ¿qué evangelio ha sido instalado en su vida para que sea así? Yo anhelo de todo corazón trasladarles este mensaje. El evangelio de Cristo, cuando se instala en la vida, nunca vuelve a salir, sea lo que a uno le pase, pero uno está ahí por amor a sus generaciones. A veces una cosita nos saca de combate, nos dan una palabra de mujer virtuosa y como que regresamos empoderadas. Y yo le quiero decir esto: si usted es una mujer virtuosa, abrace la palabra y dígale: Señor, yo no soy perfecta, ni el que le está predicando es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Da risa, pero a veces tenemos conversaciones con nuestras esposas, con Mayrita, con Yari, y más de algún momento nuestras esposas se quejan en algún momento en nuestro círculo: fíjese que esto hizo el pastor. No tanto así como para hacer daño, a veces en broma, pero gracias a Dios por eso, porque sabemos que somos imperfectos y que necesitamos comer de esta palabra. Pero sí hay algo que yo sí veo una debilidad en nuestras generaciones, es que somos muchas veces tan perceptibles a las cosas. Si son buenas, ahí estamos, pero si son malas, nos alejamos. Yo le invito, mire, cuántas enseñanzas hay los miércoles en casa. Hay una gripe, ya no me voy. Bueno, aunque ahora si tiene gripe no venga, eso sí. Pero antes de la pandemia, una gripe, un dolor de algo, ya no me voy. O sea, digo, no priorizan. Mire, si puede apuntar el último sábado de mayo del 2022, si estamos vivos, fijo, tenemos Mujer 360. Eso ya lo sabe. Nuestros espacios para servirle al Señor, yo siempre lo he dicho en casa, no deberían ser negociables. Estoy, como dice hermana Rosana, hay que estar. Nuestros hijos aprenden de nosotros mientras vamos, nos quedamos, nos vamos. Si mi esposo me trata bien, voy a la iglesia. Si me trata mal, me quedo en casa. Preguntémonos qué le estamos dejando a nuestras generaciones. Yo sé que hay heridas. Algunas han sufrido de infidelidad. Y esas heridas creo que cuesta que sanen, si es que sanan. Las que han pasado por duelo, le dijeron adiós a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos. Pero le digo, en el mundo hay gente que
que no solo está pasando estos procesos y no tiene el refugio llamado Cristo. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús, como pastor de esta congregación y de San Marcos también, es tiempo de sacar la casta, es tiempo de ser valientes, es tiempo de hacer a un lado muchas cosas, porque recibimos tanta información. Pero pidámosle al Espíritu Santo en esta tarde, decir: Señor, por favor, opera en mí, que tu gracia no sea yo, sino tú en mí. Ojalá de aquí a un mes el esposo pueda dar testimonio de su esposa. Ojalá pueda decir: tengo una excelente esposa. Regularmente yo no escribo cosas a mi esposa en Facebook, casi no lo hago, porque prefiero que ella escuche lo que yo pienso de ella personalmente. Sin embargo, le puedo decir algo: no soy merecedor de tener una esposa que tengo. 2 veces le he dado una palabra que Dios ha puesto tan fuerte en mi corazón, porque es mi esposa. 2 veces. 2 veces. Hace 2 años Dios me dio una palabra para el corazón de ella y se lo tuve que decir. Ustedes me conocen que no soy tan así, ¿va? Que dice: Señor, es un sentir bien hermoso. Pero esta tarde, mientras estaba ministrando, en mi espíritu pude sentir tan fuerte lo que tenía que decirle a ella. Y eso es algo que hemos aprendido en casa: escuchar al Señor. No somos un matrimonio perfecto, no somos una familia correcta, tenemos un montón de errores. En el matrimonio tenemos un montón de errores. Y no quiero que me vean un perfecto, porque no lo soy. Ni Pablo se sintió así, viajó al tercer cielo. Pero me gustan las palabras de Pablo, que dice: una cosa sí hago, dejo todo lo que quedó atrás y prosigo hacia adelante. Hermanas, si están dolidas, no van a resolver nada yendo al pasado. Allá no hay nada. Es como le dijo el pueblo de Israel: el Señor le dice: atrás tenés al ejército de Faraón. Si regresan van a ir a morir, pero enfrente está el mar, y entonces están entre la espada y la pared, la espada y el mar. Pero ellos entendieron con su líder, decían: no, para atrás ya no hay nada, solo hay dolor, hay sufrimiento, hay esclavitud. Solo me queda para adelante. Sé que es difícil perdonar una infidelidad a los que la han pasado, pero ese es tu Jordán que tienes que cruzar, ese es tu mar rojo que tienes que cruzar. Sé que la pérdida que has tenido duele, pero ese es tu mar rojo que tienes que cruzar. ¿Y sabes qué? El Señor está contigo. Mujeres que tal vez están anhelando y dicen: me equivoqué, y quizás en medio de este conversatorio dicen: sí, no era la persona con que tenía que casarme, qué tonta, perdón que algunos dicen esto, qué bruta que fui, ¿por qué no abrí los ojos? Escúchame con atención. No pienses eso, porque si tienes hijos, tienes tu mayor tesoro después de Cristo. Y tú no sabes que quizás esa persona que estuvo contigo solo fue el vehículo para que el Señor cumpla su propósito. Así que nada se desecha. A los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo quiero cerrar este momento así sentado donde usted está. Que le digamos al Señor en esta hora: gracias, Padre. Queremos aprender de ti, queremos estar en ti, queremos ser corregidos en ti, queremos que tú, Señor, hagas en nosotros esa obra maravillosa. Él está aquí. Muchas gracias, Padre, por este hermoso momento. Tú has sido tan bueno. Queremos conocerte más, queremos verte a ti. Queremos que nos perdones, que nos restaures, que nos limpies, que nos purifiques. Queremos encontrarte a ti, Señor. Queremos manifestar el carácter que opera dentro de nosotros. Sé que no hay cambios mágicos. Mujer, no hay cambios mágicos, no hay cambios de la noche a la mañana. Esos cambios quizás pueden darse, pero no duran.
El Señor quiere trabajar tu vida, déjalo obrar. Te va a hablar en casa, te va a hablar en tus oficios domésticos, te va a hablar en tu trabajo, te va a hablar a través de tu esposo, te va a hablar a través de tus hijos, te va a hablar a través de Facebook, a través de YouTube, te va a seguir hablando. Él quiere que las mujeres de este tiempo abran sus oídos a su voz. Que en esta tarde el Señor pueda escuchar tu clamor, mujer que has estado sufriendo por días, por años. Quizás has intentado de todo,